en el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until the enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanye Chonan Soki Chonam La Chanchuk Bardu Dagni Kyapsuchi Laki Chinso Jipe Sonanchi Trola Penchi Sanje Druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kada nyampe semchen tanche de wada. Dewe yudan dempar yurchi. Dunyal dan dunyal ji yudan dralwar yurchi. Dunyal me pe de wadan mi dralwar yurchi. Nyering chadan nidan dralwe tamnyo dane par yurchi. Vamos a ver la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pochu Yukshi Netokram Rirab Glinshi Nide Yempadi Sanye Shinla Mitte Pulwayi Drokum Nandak Shindu Choparsho. Solicitud de enseñanzas. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semche Nangi Sampadang Logi Chedra Jitawa Chechun Tungmon Tekpayi Choyi Korlo Korduso. Muy bien, entonces vamos a retomar. La Magursan no se ha conectado. Sabemos que la Magursan ahorita se encuentra en Estados Unidos y está a veces ocupado con actividades en los otros centros, así que vamos a aprovechar que están todos presentes y vamos a hacer un repaso y luego posiblemente una ronda de preguntas y respuestas, así como hicimos en la sesión pasada. ¿Ok? Entonces, en el texto habíamos estado hablando sobre la sabiduría. Y este paramita de la sabiduría, ustedes recuerdan que estuvimos leyendo algunas palabras, algunas reflexiones sobre esto y lo importante que significa poder cultivar la sabiduría con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces en el texto habíamos quedado en esta página y voy a retomar desde aquí para seguir adentrándonos en el significado de
los tres tipos de sabiduría. Que ustedes ya a estas alturas deben recordar que tenemos la sabiduría del estudio o también sabiduría de la escucha, tenemos la sabiduría de la contemplación o de la reflexión y luego la sabiduría de la meditación, que es la que produce la experiencia y la realización. Entonces aquí voy a continuar leyendo el texto y después voy a hacer unos comentarios. ¿Ok? A menos que se tome adecuadamente como fundamento la toma de refugio y la generación de la bodhicitta, por muy intensamente que pueda parecer que se estudia, se reflexiona y se medita, no será más útil que construir una fortaleza de 9 plantas sobre el hielo de un lago en invierno y pintar frescos sobre sus paredes. No servirá de nada a largo plazo. Voy a retroceder un poco para retomar esta parte que es muy importante. De todo lo que percibimos como formas y sonidos, no hay nada que no surja de la mente. Reconocer que la mente es conciencia primordial, inseparable de la vacuidad, es la visión. Preservar continuamente presente en la mente ese reconocimiento sin distraerse es la meditación. Estas son palabras de Sapa Trul Rinpoche, el autor del texto. Practicar en ese estado las dos acumulaciones como ilusiones mágicas es la acción. Si adquieres experiencia en esta práctica, estará presente en tus sueños. Si está presente en tus sueños, estará presente en el momento de la muerte. Si está presente en el momento de la muerte, estará presente en el estado intermedio. Si está presente durante el estado intermedio, pueden estar seguros de que obtendrán la realización suprema. Las 84.000 puertas de acceso al Dharma que el victorioso enseñó no son más que medios hábiles para hacer que la bodhicitta, la vacuidad cuya esencia es la compasión, se genere en nosotros. Sin la bodhicitta, cualquier enseñanza sobre la visión y la meditación, por muy profunda que parezca, no servirá para obtener la budeidad perfecta. Las prácticas tántricas como las fases de generación y perfección y demás, si están asociadas con la bodhicitta, permiten obtener la budeidad suprema en una sola vida, pero sin la bodhicitta no son diferentes de los métodos de los tirtikas. Los tirtikas, que recuerdan ya saben lo que significa esta palabra, significa aquellos que creen en los puntos de vista extremos de el existencialismo o eternalismo y el nihilismo, ¿no? Los tirtikas también tienen muchas prácticas que consisten en meditar acerca de una deidad, recitan mantras y trabajan con los canales sutiles y energías. Ellos también se rigen por el principio de causa y efecto, pero debido a que no toman refugio ni generan la bodhicitta, no pueden conseguir la liberación de los reinos del samsara. Por eso Geshe Karak Gomchum dijo: no sirve de nada tomar todos los votos, desde los del refugio hasta los de Samaya tántricos, si no se aparta la mente de las cosas de este mundo. Es inútil predicar constantemente el Dharma a los demás, a menos que se haya apaciguado el propio orgullo. Es inútil hacer progresos si los preceptos de la toma de refugio están postergados al último lugar. Es inútil practicar día y noche, a menos que se asocie esa práctica con la bodhicitta. Entonces, aquí, hay, en esta sola página hay un resumen de lo que significa la práctica de la sabiduría. ¿Qué entienden ustedes de esto? Fíjense lo que dice Zapatro Rinpoche aquí. Dice: de todo lo que percibimos como formas y sonidos, no hay nada que nos surja de la mente. Así comienza esta página. Esta es la página 413 del texto en español, ¿no? ¿Qué entienden ustedes de esta frase? Luego dice: reconocer que la mente es conciencia primordial, inseparable de la vacuidad,
es la visión? Entonces aquí nos está hablando, recuerden que Sapatra Rinpoche habla de la visión de la meditación, que es el camino, y el resultado, que en este caso es la bodhicitta. Aquí estamos hablando en esos términos: visión, camino, resultado, o visión, meditación y bodhicitta. Entonces, ¿cuál es el estado actual en el que nos encontramos? ¿Cuál es nuestro estado actual? ¿Por qué estamos en el samsara? ¿Por qué tenemos sufrimiento? ¿Por qué tenemos emociones aflictivas y conflictivas? ¿Cuál es la razón para todo esto? En esta primera línea, Sapatra Rinpoche nos da la clave y dice: todo lo que percibimos como formas y sonidos, no hay nada que nos surja de la mente. Sin embargo, nosotros no reconocemos este simple hecho. Nosotros vemos las formas y los sonidos y los reconocemos como objetos externos, como si ocurriesen fuera de nuestra mente. Y ahí comienza el problema, porque una vez que partimos de esta base errónea, de nuestra percepción errónea y confusa, entonces comenzamos a atribuirle a las apariencias y a los sonidos, que son en esencia vacuidad, es decir, una manifestación de nuestra propia mente, comenzamos a atribuirle cualidades o defectos. Y de esta atribución o imputación comenzamos a generar sensaciones de apego o rechazo. Entonces, así es como nosotros fallamos desde la raíz en reconocer las cualidades del samsara y del nirvana. Al no reconocer las cualidades de nuestra propia mente y ese estado, creo que ustedes pueden saber que es el estado en el que nos encontramos actualmente. Una vez una persona me preguntó: si tú piensas que estás iluminado, pásate un mes con tu familia. Vete de viaje con tu familia un mes, a ver cómo te va. Si no tienes emociones aflictivas durante un mes viviendo con tu familia, entonces puedes decir que estás muy cerca de la iluminación. ¿Ok? Pero todo esto ocurre porque la carga emocional que tienen estas personas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, hijos, etcétera, etcétera, para nosotros es una carga muy grande. Y entonces no sabemos ser objetivos, no sabemos reconocer, no podemos reconocer con objetividad las situaciones y nos convertimos en personas subjetivas. Y las situaciones emocionales tienen esta cualidad que se llama subjetividad. ¿Y qué es en esencia la subjetividad? ¿Qué significa ser subjetivo en contraposición a ser objetivo? A ver, ¿qué piensan ustedes? O que alguien levante la mano si es objetivo y me explica a ver qué es para esa persona ser objetivo. Qué difícil es ser objetivo, pero no todos a la vez. No veo nada aquí en el chat. Nadie quiere opinar. Pueden abrir su micrófono también. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos venido estudiando con Lama y tratando de ahondar un poco en el texto, tratando de analizar aplicando la sabiduría de la escucha, escuchar y contemplar, reflexionar. Queremos entender el significado, porque si ustedes no entienden el significado de esta frase, es una sola frase del libro. Es como que no hubiesen entendido nada del libro, porque aquí estamos hablando de la raíz del problema, de nuestro problema, como seres samsáricos, como seres ordinarios. Todo nace de nuestra percepción errónea, donde no reconocemos la verdadera naturaleza de las apariencias, de los fenómenos, y no solamente no reconocemos su verdadera naturaleza, sino que atribuimos
cualidades inexistentes a las apariencias, a los seres y a los fenómenos. Entonces, en ese estado de confusión, nosotros actuamos, ¿ok? A ver, ¿quién se anima aquí? Vamos a ver, creo que alguien me escribió algo. Disculpa, buenas noches. Ahí nos guarda una enorme relación nuestros propios apegos, nuestro desarrollo del ego, lo cual nos hace una diferencia entre la objetividad y la subjetividad. Muy bien, pero ¿qué es para ti ser objetivo? Esa es la pregunta. Ver las cosas como son y no como yo en realidad las estoy viendo. Muy bien, suena muy bien, ¿verdad? Cuando yo Ujú. digo, yo quiero ver las cosas como son, pero resulta que nuestro estado de confusión, nuestro No estado nos permite. de nuestra percepción errónea es, en el texto aquí lo menciona, que es como un hombre enfermo de ictericia. Es decir, tiene los ojos amarillos y ve todo amarillo. Entonces, todo lo que ve, lo ve teñido de amarillo. ¿Por qué? Porque el problema está en su propia visión. Entonces, ¿cómo te cerciorarías tú de que realmente estás siendo objetivo? ¿Cómo podrías darte cuenta de que tú no estás proyectando, por ejemplo, tus propios apegos, tu propio rechazo, tus propios conceptos sobre un fenómeno y lo estás observando objetivamente para poder entenderlo objetivamente? ¿Cómo podrías cerciorarte de que eso es así? Y antes de que me respondas, aquí estoy leyendo a Alberto. Alberto escribe aquí, subjetivo porque la experiencia está sujeta a nuestra interpretación de lo que se vive. Ok, muy Lo bien, mismo. Alberto. Ahorita volvemos, es más o menos lo que acaba de decir Peter, ¿verdad? Están parecidos. Pero recuerden que la pregunta es entonces, ¿qué es ser objetivo? ¿Mm? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo objetivos o no estamos siendo subjetivos? Si nuestra propia mente está teñida con sus conceptos, con sus prejuicios, con sus preconcepciones. Entonces, realmente hay que darse cuenta de que es casi imposible ser objetivo, Exactamente. Así es. ¿entiendes? Porque no es, Entonces, ¿cuál es el primer acto de objetividad pura que nosotros pudiéramos realmente realizar? ¿Mm? A ver, te dejé la pregunta. A ver, tú abriste el micrófono, tú eres valiente, así que por favor, a ver, ayúdanos a entender bueno, cuál sería entonces la manera de ser objetivo. primero yo creo que Ah, deberíamos entendernos nosotros mismos, saber que somos producto de un mundo de confusiones, de ilusiones, y que por lo tanto tenemos que ir descartando progresivamente. Es difícil tratar de llegar ahí, pero es hacer el intento a través de la meditación, a través de adquirir esa sabiduría previa para, o sea, de lo que habíamos hablado al principio, de los estudios y después de la contemplación y después llegar a la meditación para concluir que todo al final es ilusorio. ok, pero eso suena muy bien. El problema es que eso no resuelve el problema. ¿Entiendes? Por aquí Neida escribe, voy a leer un momentico el comentario de Neida, dice, decir esto es solo mi percepción, es solo mi opinión, dice Neida. Ajá, entonces, la clave está en lo que Zapatul Rinpoche nos acaba de decir. Lo voy a volver a leer, a ver si lo captan. Porque es que este es el problema con el Dharma. El Dharma es extremadamente sutil. Fíjense lo que dice aquí Zapatul Rinpoche. De todo lo que percibimos como formas o sonidos, no hay nada que nos surja de la mente. Reconocer que la mente es conciencia primordial, inseparable de la vacuidad, es la visión. Eso es lo que dice Zapatul Rinpoche. Entonces yo estoy tratando de ver si realmente estamos entendiendo de lo que dice el autor, porque nada más en esas dos líneas está ejemplificado
resumido nuestra situación actual de confusión, que es exactamente lo que no hacemos. Lo voy a explicar de esta manera. No podemos ser objetivos porque siempre estamos tratando de ser objetivos con el mundo externo. Y una vez que tú tratas de analizar el mundo externo, analizas a las personas o sus acciones, analizas los fenómenos, analizas las apariencias, analizas los sonidos, todo esto, y tú dices, voy a ser objetivo, ya no puedes ser objetivo, porque el primer error que cometes es verlos como objetos externos. Y una vez que tú interpretas esa realidad como algo externo, ya eres subjetivo. Ya cometiste el error, ya tienes tu ictericia, ya se tiñó todo con la ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Pensar que las apariencias y los objetos y las personas y los fenómenos son externos, están fuera de la mente. Entonces el primer objetivo que deberíamos tener es decirnos a nosotros, esta apariencia, todos estos sonidos, todos estos fenómenos no son más que mi propia mente. Ese es el primer acto de objetividad que puedes tener, porque estás partiendo de la realidad. Y hay un postulado en la ciencia de la lógica que dice, si tú descartas todas las cosas que son improbables y te quedas con la única que puede ser probable, no importa qué tan difícil sea de creer, probablemente sea la verdad. Entonces, ¿qué tienes que descartar? Tienes que descartar el hecho de pensar que todos los objetos que tú percibes son externos. Ese es el punto de partida. Y una vez que tú analizas que lo que estás viendo es tu propia mente y comienzas a considerar todos los fenómenos, todas las apariencias, todos los objetos como una proyección o una apariencia que surge dentro de tu mente, en tu propia mente, siendo tu propia mente, entonces a partir de allí puedes ser objetivo. Y la objetividad que vas a tener es decir, no importa qué forma, qué apariencia surja, qué objeto surja, qué fenómeno surja, este objeto, esta apariencia y este fenómeno no es más que mi propia mente. Y a partir de ahí ya estás siendo objetivo. En el momento que tú fallas en hacer ese reconocimiento, tú partes del hecho de que lo que estás viendo es externo. Y cuando lo ves como un objeto externo, inmediatamente le atribuyes una realidad intrínseca, independiente, ajena, separada de ti. Y eso ya no es objetivo, ¿entiendes? Eso es subjetivo. Es nuestro error de percepción. Entonces, Zapato Rinpoche dice, si tú entiendes la visión, esa es la visión. Él no está hablando de que tú niegues las apariencias, está hablando de cómo debes ver las apariencias, cómo debes relacionarte con las apariencias como objetos mentales. Entonces, esa es la visión que debes tener. Y con esa visión es que tú puedes ir al camino que es la meditación. Pero si tú partes al camino sin desarrollar la visión, sin entender la visión, entonces es lo que dice acá. Lo voy a volver a leer. Fíjense que el texto es muy claro. Dice, preservar continuamente presente en la mente ese reconocimiento, es decir, de que todo no es más que tu propia mente, es la meditación. La meditación no es otra cosa, es esto. Y luego dice, practicar en ese estado las dos acumulaciones como ilusiones mágicas es la acción. Si adquieres experiencia en esta práctica, estará presente en tus sueños. Luego estará presente en el momento de la muerte. Y si está presente en el momento de la muerte, estará presente en el estado intermedio. Si está presente en el estado intermedio, pueden estar seguros de que obtendrán la realización suprema. Entonces, esto es muy sencillo. Cuando tú vas a dormir, cuando tú te duermes, pones tu cabecita en la almohada, sueñas o tienes una pesadilla,
todo lo que ves en el sueño parece real, se siente real. Puedes tener experiencias muy, muy completas que tu mente no reconoce porque está dormida. Y luego tú te despiertas y dices, ah, mira, no había ningún perro persiguiéndome, era un sueño, era mi propia mente. Lo mismo ocurre todo el tiempo. Y Zapato Rinpoche aquí está hablando de los 6 bardos. Está hablando, fíjense cómo los menciona. Primero, el bardo de la vigilia. Luego habla del bardo del sueño. Luego habla del bardo de la muerte. Luego habla del bardo intermedio. Y luego habla de la meditación, que es el bardo de la meditación. Está hablando de todos los estados de la conciencia. Entonces, ¿de dónde partes para poder lograr esa realización? Lo primero es ser objetivo. Por difícil, por absurdo que parezca, si tú descartas todas las apariencias como objetos ilusorios, de expresiones de tu propia mente, entonces a partir de allí ya tienes la visión. Y con eso es que tú vas a ir a la práctica. Incluso aunque tú realices las dos acumulaciones, mérito y sabiduría, Zapato Rinpoche dice, debes realizarlas como si estuvieras soñando, porque en esencia no hay nadie que esté acumulando nada, porque todo es mente. Pero él dice, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta que tú no tengas esa realización, tú necesitas de alguna manera contrarrestar todas las tendencias y los patrones habituales negativos que tiene tu mente. Y no hay manera que tú puedas hacer eso simplemente con la pura intención. Tienes que actuar. Por eso habla de acción. ¿Entiendes? Entonces, todo eso está en este párrafo del texto. Entonces, ¿cómo podemos ser objetivos? Reconociendo que siempre somos subjetivos. Incluso, como dice Neida, cuando estamos tratando de ser objetivos, seguimos siendo subjetivos. Porque lo único que estamos haciendo es proyectar nuestros propios conceptos, nuestra propia visión, nuestra propia creencia, nuestra propia idea, nuestra propia percepción hacia el objeto, y eso de por sí ya es subjetivo, no puede ser objetivo. Y de ahí surge luego las emociones, porque entramos a discriminar, luego nos gusta, no nos gusta, sentimos apego, aversión, y de ahí surgen las emociones, y de las emociones actuamos. Y cuando actuamos bajo el dominio de las emociones aflictivas o conflictivas, o persiguiendo conceptos erróneos o debido a conceptos erróneos, el resultado es que seguimos acumulando karma. Y mientras sigamos acumulando karma, el ciclo del samsara se repite. Se agota la energía de este cuerpo, llega el momento de la muerte, y si tú no pudiste reconocer cuando estabas soñando que estabas soñando, no lo vas a lograr en el momento de la muerte. Y si no lo logras en el estado de la muerte, en el momento de morir, no lo vas a poder lograr en el estado intermedio. Y el resultado es que los vientos kármicos te van a arrastrar hacia una nueva existencia, hacia una nueva vida, con la forma que sea. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tienen algún comentario? Pueden, pueden criticar, ¿eh? Pueden decir, no, Soldi, tú estás equivocado. Todo lo que dijiste no es así. Fíjense cómo continúa aquí. Zapato Rinpoche dice, las 84.000 puertas de acceso al Dharma, es decir, los 84.000 enseñanzas que dio el Buda, porque dice de acceso al Dharma que el victorioso enseñó, no son más que medios hábiles para hacer que la bodhicitta, la vacuidad, cuya esencia es la compasión, se genere en nosotros. Entonces aquí ya no nos está hablando de el camino, nos está hablando de el resultado que estamos buscando. Muchas personas, cuando oyen la palabra vacuidad
oyen la palabra de que todo es mente, entonces cometemos otra mala interpretación. Ah, pues entonces nada existe. Entonces, si todo es mi mente, entonces no hay que hacer nada. Todo está bien o todo está hecho. Pero ese no es el caso, porque no reconocemos la vacuidad como la naturaleza de los fenómenos, de las apariencias. No reconocemos la interdependencia, que es lo que hace que estos fenómenos y estas apariencias surjan. Y luego no reconocemos cuál es la cualidad o la naturaleza de esa vacuidad. Entonces, Zapatul Rinpoche nos da aquí dos pistas. Nos dice, reconocer que la mente es conciencia primordial, inseparable de la vacuidad, es la visión. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del espacio sideral, estamos hablando de Marte, de la Vía Láctea, estamos hablando de Andrómeda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra propia mente. Nuestra propia mente es vacía. Pero esa mente vacía tiene cualidades. Ese espacio tiene cualidades. Y la principal cualidad que tiene es la vacuidad. Y la segunda gran cualidad que tiene es la compasión, la bodhicitta. Entonces, no es un espacio vacío solamente como si fuese un globo lleno de aire, sino que ese vacío, que es nuestra propia mente, tiene la cualidad de la compasión. Entonces dice aquí, el objetivo no es más que hacer que surja la bodhicitta. ¿Por qué? Porque la bodhicitta, siendo la cualidad inherente de esa conciencia primordial que es nuestra propia mente vacía, es algo que nos lleva a realizar la vacuidad, nos acerca a la vacuidad. Y por eso muchas veces, cuando hacemos prácticas como por ejemplo la práctica de Chenrezig, o la práctica de Tara, o la práctica de Amitabha, o la práctica del Buda de la medicina, o de Amitayus, o cualquiera de estas prácticas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cultivando nuestra propia bodhicitta como un medio hábil para acercarnos a la reconocer nuestra propia vacuidad, nuestra propia mente como vacuidad. Y nos damos cuenta que esa vacuidad tiene la cualidad de la compasión y de la bodhicitta como su naturaleza. Entonces, eso es lo más cerca que a través de esta práctica podemos llegar a la liberación, a la iluminación. Pero todo nace de no ver esos objetos como externos, sino como nuestra propia mente. Todo lo que surge no es más que nuestra mente, siempre ha sido nuestra mente, siempre será nuestra mente, no es otra cosa, ni una ni diferente. Todo es la mente. Entonces, esa es la visión. Mantener esa conducta que reconoce esa vacuidad en todo momento es lo que yo llamo ser objetivo. Ser objetivo es reconocer que todo lo que está ocurriendo, sea agradable o desagradable o indiferente, no es más que nuestra propia mente. Y si tú tienes ese reconocimiento, tú evitas que surjan las emociones aflictivas como el apego y la aversión, o los celos, el orgullo, el miedo, la culpa, la ira, etcétera, etcétera. Todo esto surge de nuestra falla en reconocer la verdadera naturaleza ilusoria y vacía de los fenómenos y de las apariencias. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí el autor. Sin la bodhicitta, cualquier enseñanza sobre la visión y la meditación, por muy profunda que parezca, no servirá para obtener la budeidad perfecta. ¿Por qué? Porque si tú meditas sin cultivar la bodhicitta, estás yéndote al punto de vista extremo del nihilismo. Estás diciendo, si todo es vacío, entonces no hay nada que hacer. Todo está hecho, todo es vacío, no importa lo que hagamos porque todo es vacío, todo es ilusorio. Ese es el germen
del punto de vista extremo del nihilismo, que ustedes saben que el nihilismo es la negación de que hay algo más, de que es un punto de vista como, bueno, solamente tenemos esta vida, tenemos este cuerpo y cuando te mueres, se acabó. Y luego el otro punto de vista extremo es el eternalismo. Entonces, la bodhicitta es un antídoto contra el punto de vista erróneo del nihilismo. Y la vacuidad es un antídoto contra el punto de vista erróneo del eternalismo. O sea, hay que verlo de esta manera. ¿Se entiende esto? Entonces luego dice, ¿cuál es la manera de cultivar entonces la bodhicitta? No subestimes la práctica de refugio y bodhicitta, suponiendo que son inferiores o solo son para los practicantes. Para los principiantes, perdón. Háganlas completas, aplicando, al igual que en cualquier otra práctica del camino, los 3 métodos supremos: la preparación, la práctica en sí y la conclusión, o lo mismo, que es decir, refugio, concentración y dedicación, o refugio, meditación y dedicación. Es de vital importancia para todos, buenos o malos, distinguidos o humildes, que concentren sus esfuerzos sinceramente en estas prácticas. Estas son las palabras de Sapatra Rinpoche. En concreto, es indispensable que los lamas y monjes que acepten donaciones de los devotos hagan ceremonias para guiar a los difuntos y reciban sus bienes. Ellos deben tener una bodhicitta sincera. Sin ella, ninguno de los rituales o purificaciones será de ningún beneficio ni para los vivos ni para los muertos. Aunque pueda parecer que ayudan a los demás, en el fondo esa ayuda siempre estará mezclada con motivos egoístas. En cuanto a ellos, aceptar esas ofrendas les acarreará oscurecimientos y engendrarán infinitos defectos que solo les pueden llevar a los reinos inferiores en la próxima vida. Incluso, si alguien puede volar como un pájaro, viajar bajo la tierra como un ratón, atravesar las rocas sin impedimento, dejar huellas de sus manos y pies en las rocas, que tengan una clarividencia ilimitada y que puedan efectuar toda clase de milagros, si carece de bodhicitta, solo se convertirá en un tertika o en alguien poseído por un demonio poderoso. Puede que al principio atraiga a algunos ingenuos que se sientan impresionados y le harán ofrendas, pero el resultado final no será más que su perdición y la de todos los demás que los sigan. Por otra parte, alguien que tenga auténtica bodhicitta, aunque no posea ninguna otra cualidad, beneficiará a cualquiera que se relacione con él o ella. No obstante, nunca se sabe dónde puede haber un bodhisattva. Se dice que muchos bodhisattvas hábiles en medios pueden encontrarse entre los carniceros, las prostitutas, etc. Es difícil saber quién tiene bodhicitta y quién no. El Buda dijo, aparte de mí, aquellos como yo y aquellos como yo, nadie puede juzgar a otra persona. Entonces ustedes pueden darse cuenta de lo difícil, ¿no?, que resulta y lo importante que resulta este tema, porque es la base de toda la práctica. Si nosotros no revisamos nuestra bodhicitta y no nos damos cuenta que tenemos bodhicitta y vamos a practicar, aunque meditemos 2 horas y podamos mantener una concentración perfecta, eso no se va a convertir en un medio para la liberación. Más bien, se convertirá en algo que operará en contra nuestra. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que yo he notado, y esto estoy hablando casos de la vida real, es que si alguien desarrolla, alguno de nosotros desarrollara una cualidad, por ejemplo, yo tuviese el poder de sanar con las manos, o tuviera el poder de convertir el agua en vino, o tuviera el poder de atravesar las paredes o de volar, y ustedes vieran eso,
¿cómo reaccionarían ustedes a eso? Pensarían, bueno, este hombre está iluminado, es un tipo milagroso, puede hacer esto, y comenzarían a seguirme. Pero si yo no he purificado mi visión, entonces todas esas cualidades van a alimentar mi ego, van a alimentar mi orgullo, van a alimentar mi personalidad. Y entonces yo voy a pensar, bueno, sí, realmente yo debo ser una especie de iluminado, debo ser alguna especie de santo o de persona muy especial. Y entonces comienzo a alimentar mi ego. Y una vez que eso ocurre, que eso es muy sutil, eso no se crean que es que la persona se da cuenta y dice, ah, qué egoísta soy. No, no. Eso es algo que ocurre sutilmente. Pero una vez que ocurre, comienza a crecer. Y una vez que eso está ahí, se convierte en un obstáculo muy serio para la iluminación. ¿Por qué? Porque te apartaste de la esencia de la vacuidad y de la esencia de tu propia mente, que es la bodhicitta y la compasión. Entonces, es preferible no tener ninguna cualidad especial, pero tener bodhicitta y compasión. Eso está más cerca del resultado, del fruto, que es la iluminación, que tener poderes mágicos o milagrosos. Eso es importante que lo lean, que lo entiendan. Es muy importante reflexionar sobre eso, porque este es el capítulo de la sabiduría. Aquí estamos destruyendo todos nuestros conceptos erróneos. Estamos destruyendo todas nuestras creencias basadas en conceptos erróneos. Y estamos tratando de apuntar a la raíz del problema. Estamos tratando de comenzar desde la raíz a plantar el árbol de la iluminación. Entonces hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, tenemos que entender que el mundo externo, las apariencias, te estoy hablando del mundo externo, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus seres queridos, tus enemigos, el planeta, los animales, el sol, la luna, las estrellas, la galaxia, el universo entero que percibes, no es más que tu propia mente. Yo les voy a dar una clave que no aparece en el libro, pero ustedes no han notado cómo cada vez que los seres humanos pensamos que hemos llegado al límite del universo, encontramos la forma de ir más allá y nos damos cuenta de que podemos ir más allá. Pensamos que lo teníamos todo resuelto hace poco con el Hubble y dijimos, bueno, el universo se expandió, nació con el Big Bang, se está expandiendo y podemos ver galaxias que se están alejando unas de otras. O sea, los científicos tenían todo esto ya bastante asumido, ¿no? Y resulta que viene un nuevo telescopio llamado el James Webb. Y este telescopio tiene el poder de ir más allá, es más potente. Y este telescopio expandió nuestra visión del universo como al triple de lo que teníamos antes. Y, oh, sorpresa, los científicos se dieron cuenta de que hay más allá, de que todavía queda mucho más por descubrir y que no era tan sencillo como pensaban. Entonces, si yo interpreto eso desde el punto de vista de la enseñanza, significa que nuestra mente no tiene límite y cuando encontramos la forma de ir más allá, el universo también se expande. Es así. Nuestra mente y el universo son la misma cosa, solo que nosotros no nos damos cuenta. Esto es una reflexión personal, ¿ok? Estoy hablando simplemente de un comentario personal que puedo estar muy equivocado, pero bueno, me gustó. Pensé en compartirlo con ustedes porque es algo que me gusta, esto de hablar del universo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos sigue diciendo el autor aquí. Cuando te parezca que has adquirido ciertas cualidades, recuerden que estas son las palabras del autor, como señales de progreso en el camino, sean las que sean, la clarividencia, la concentración, la visión de la deidad, haber percibido el estado natural, etcétera, etcétera, puedes estar seguro de que son verdaderas cualidades
si y solo si debido a estas cualidades, tu amor y tu compasión y tu bodhicitta continúan desarrollándose en un modo estable. Y esta es la verdadera clave. La verdadera clave para uno saber que va por buen camino es que si tú ganas cualidades, como por ejemplo tener una mente muy poderosa, que puede sentarse, meditar en concentración durante 1 hora sin distraerte, y luego tienes esta mente inteligente, penetrante, que entiende todos los fenómenos. Si tú desarrollas estas cualidades, eso tiene que hacerte más compasivo, más amoroso. Tu bodhicitta tiene que aumentar. Y si eso ocurre, entonces significa que lo estás haciendo bien. Si esas cualidades alimentan tu ego, te hacen una persona más arrogante, entonces estás yendo en la dirección opuesta. Esa es la clave que nos está dando el autor. Entonces dice, sin embargo, si debido a estas cualidades tu amor y compasión y tu bodhicitta decrecen, puedes estar también seguro de que lo que parecían señales de progreso en el camino, de hecho, son obstáculos de los demonios o una indicación de que estás siguiendo un camino equivocado. Más claro imposible. En concreto, en resumen, la realización auténtica del estado natural no puede más que ir acompañada de, tomen nota, una fe extraordinaria, número 1, y de una percepción pura hacia aquellos más maduros que nosotros espiritualmente, y de un amor y una compasión excepcional hacia todos aquellos que están menos desarrollados que nosotros. El incomparable Dakpo Rinpoche preguntó una vez a Yeksun Mila. ¿Saben quién? Que Dakpo Rinpoche es otro nombre de Gampopa, ¿no? Le preguntó a Milarepa, ¿cuándo estaré preparado para guiar a los demás? Y Milarepa le responde, un día tendrás una visión extraordinariamente clara de la naturaleza de la mente, muy diferente de la que tienes ahora. No dejará lugar a ninguna duda. Entonces, de un modo que no es el ordinario, me percibirás a mí, tu anciano padre, como al Buda en persona, e inevitablemente sentirás de un modo natural amor y compasión hacia todos los seres. Entonces es cuando tú puedes empezar a guiar a los demás. Fíjense la clave, ¿no? Que le da Milarepa a Gampopa. La clave es la bodhicitta, la compasión. Por lo tanto, sobre la base del amor y la compasión de la bodhicitta, practique conjuntamente el estudio, la reflexión y la meditación. No se puede practicar sin haber eliminado antes los conceptos erróneos por medio del estudio. El estudio, y que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La sabiduría del estudio. Se dice, meditar sin haber estudiado es como escalar sin brazos. Eliminar los conceptos erróneos por medio del estudio no significa que tengas que conocer todos los vastos e innumerables temas que puedan conocerse. Eso sería imposible con una vida tan corta como la que tenemos en esta época degenerada. Lo que es necesario es conocer a fondo y sin errores cómo poner en práctica, desde el principio hasta el final, las enseñanzas que van a practicar y eliminar cualquier concepto erróneo reflexionando sobre esas enseñanzas. Recuerden que los conceptos erróneos más importantes que tenemos que eliminar son nuestras creencias en el eternalismo o en el nihilismo, estos puntos de vista extremos. ¿Ok? Cuando Atisha estaba en Netán, Nachun Tompa de Shan, Kyun Tompa y Latan Tompa le pidieron que les enseñase los diferentes sistemas de lógica. Atisha les respondió, tanto los tirtikas como los budistas tienen numerosos sistemas, pero no son más que cadenas de pensamientos discursivos. Todas esas numerosas ideas no son necesarias. La vida es demasiado corta para conocerlas todas. Ahora es el momento de reducirlas a su esencia. ¿Cómo se pueden reducirlas a su esencia?, preguntó Nachun Tompa de Shan a Atisha. Y Atisha responde,
adiestrándote en la bodhicitta con amor y compasión hacia todos los seres, cuyo número es tan infinito como el espacio, esforzándote en llevar a cabo las dos acumulaciones para beneficiar a todos esos seres, dedicando todo ese mérito que hayas producido a la iluminación completa de todos y cada uno de los seres y reconociendo que todo está vacío por naturaleza, como los sueños o las ilusiones mágicas. Esa fue la respuesta de Atisha. O sea, fíjense que en realidad todo es un antídoto contra nuestra creencia en una realidad externa, sólida, independiente, que existe allí afuera. Como que nosotros estamos viendo a través de nuestros ojos un mundo externo o a través de nuestros oídos estamos percibiendo sonidos externos y en realidad no es más que vacuidad. Entonces, creo que con esto hemos hecho un buen repaso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, hacer alguna crítica, decir, Soldi, yo creo que eso no es así, yo creo que es asado. Bueno, muy bien, todo adelante, todo es bienvenido. Quieren, pueden abrir su micrófono, pero antes de darles la palabra, quiero terminar diciendo que la vacuidad es el verdadero antídoto. Es el antídoto que cura todos los problemas. Si uno realmente entiende esto, lo demás es fácil. Esto es difícil de entender, pero si uno lo entiende, todo lo demás tiene sentido. Cuando tú percibes que el mundo externo no es más que es como una matrix, es como una proyección, como una película, donde las manifestaciones se mueven debido a los vientos kármicos, pero que no tienen existencia inherente. Entonces, adelante. Podemos hacer contestar una o dos preguntitas. Yo tenía un problema porque acá mis emociones, o sea, se alteran demasiado rápido y soy impulsiva, ¿no? Ujú, Entonces, pero cuando, y justo con las personas así que supuestamente amo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir ahí, en calma con mis hijos, una cuestión ya, qué sé yo, del ex, ¿no? O de la pareja, incluso que estoy conociendo recién, ¿no? Entonces, el problema es que ante las emociones muy, o sea, soy muy como intensa y he tratado así porque toda emoción, ya sea negativa o positiva, como dices, todo está en nuestra mente, ¿no? Pero, pero ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ajá, este lugar, de este macrocosmos, el estar acá solo como que, como que hay algo, o sea, dentro de mí que como que se revela, ¿me entiendes? Este, ante a esos eventos, ¿no? Puedo decir que hay cosas que no me parecen aún justas, ¿no? Justas de que existan en esta Matrix, como dices, todo es una Matrix, pero no es tan fácil, precisamente. tú lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, Pero ¿cuál es tu sí, pregunta entonces? sí, sí, entonces decía, si uno está y fue hecho para esto, para proyectar la mente y proyectar el samsara tal como es y recibir experiencias tan positivas y negativas, ¿cuál es el punto aquí de escape? Entonces, no- el budismo que dice el camino del medio, ¿no? Entonces, este camino del medio es como un escape así. No. Hay varias cosas ahí que tienes que revisar. La primera es que tu pareja, tu expareja, tus hijos, tus emociones, todas esas situaciones injustas que tú percibes en tu vida en realidad siguen siendo tu propia mente. Ninguna de esas situaciones es una situación externa. Lo segundo es entender que nuestras emociones, como la ira, por ejemplo, surgen
debido a que no reconocemos que esas situaciones son nuestra propia mente. Tú las ves ahí afuera. Y una vez que tú ves que estás allá afuera, que son reales, que son independientes y que están separadas de ti, entonces todas las emociones aflictivas surgen de esa creencia. ¿Entiendes? Tercero, hemos cultivado nuestras tendencias negativas con mucha dedicación. Tú has cultivado una dedicación a la ira. Cada vez que reaccionas, reaccionas con ira. Significa que es una tendencia muy fuerte en tu mente. Y si tú no reconoces esa tendencia como siendo tu propia mente, no hay manera de que tú la cambies tratando de cambiar los objetos externos, porque el universo, los seres, los fenómenos nunca van a ser acordes con tu propia visión de la realidad. Nunca van a ser como tú quieres, siempre van a ser Entonces, ¿cómo lo como son. reintegro y lo transformo dentro de mí? Como dije anteriormente, tienes que reconocer que todas esas situaciones eres tú misma, y dejar de luchar con esas situaciones, dejar de luchar con las apariencias. Tienes que aprender a aceptarlas como una manifestación de tu propia mente. Porque la ira, por ejemplo, ¿qué es la ira? La ira es frustración ligada con amor. Porque ¿quién te hace sentir esa ira? Tus hijos, tu pareja. Es decir, las personas que tienen una connotación emocional muy importante para ti. Entonces, mientras más fuerte es el apego a esa persona o a esa situación, mayor va a ser tu ira. No es la persona la que te está generando la ira, eres tú y tu apego a la situación o tu rechazo a la situación. Pero todo eso nace de una falsa creencia y nadie nos puso en este universo para que adquiriéramos experiencia. Ese no es el objetivo tampoco. Y la única forma de Es salir una de falsa eso, percepción de la realidad, ¿no? Una falsa el único, percepción de la realidad. correcto, la única manera de salir de eso es practicando la visión correcta. ¿Cuál es la visión correcta? Reconocer que todo es tu propia mente y partir de allí. El mundo no está ahí para que tú lo cambies. El mundo está ahí para cambiarte a ti. Eres tú la que debe cambiar. ¿Entiendes? Bueno, espero haberte dado alguna respuesta útil, pero nuestro tiempo se acabó por hoy. Espero que hayan disfrutado de la sesión. Voy a hacer la dedicación. Y aquí quedó un comentario de Neida. No entiendo por qué la bodichita es el antídoto contra el nihilismo. Yo asocio la bodichita con las bendiciones que recibe al practicar para el beneficio de todos los seres. Porque el nihilismo, Neida, es cuando tú no crees que existe algo más allá. Entonces, si no hay algo más allá, ¿para qué vas a practicar la bodichita? La bodichita y la compasión dice que incluso aunque la naturaleza de las apariencias sea ilusoria y sea vacía, aún así tú tienes que practicar la compasión. Aún así tienes que cultivar la bodichita. No por el hecho de que tú digas que todo es ilusorio, vas a dejar de cultivar la bodichita. Eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmadrupa y Señor de Kumpa, por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamascayos. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las horas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Ahora tengo que hacer esto otra vez porque por alguna razón no lo agarró. Ahora sí. Bodhicitta el excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted.
Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último de la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas de Grandrikumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado del clangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yikten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Changchuk Senchuk Rinpoche Magye Panam Che Yurche Ye Panya Pamet Paryam Gongne Gondu Pelwasho. Entonces, de todo corazón, que la bodhicitta surja en todos nosotros de forma inconcebible, inalterable e irreversible. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Espero que hayan disfrutado la clase. Y nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que ya el Lama nos pueda acompañar. Pero bueno, si no, saben que seguimos haciendo repaso. ¿Ok? Muchas gracias, Soldi. Gracias, Gracias. Sol. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Oli. Roxana. Cuídate mucho.